PCR. ¿Sabes qué polimerasa se emplea ahí? Taq polimerasa. ¿Y por qué no podemos ocupar la polimerasa de Escherichia coli? Porque la Taq polimerasa es termosensible. Bueno, soporta altas temperaturas y pues la de Termostable, Escherichia coli no. exactamente. Sí, ¿Te termostable, acuerdas de perdón. qué organismo se aisló esta enzima? De termófilos acuáticos. Termus Oh. acuáticos, Ah, sí, exactamente. perdón. Entonces, se aisló de una especie que es una bacteria extremófila y por lo tanto la enzima puede trabajar perfectamente a 94 grados, que es uno de los pasos de PCR. Pero tiene un inconveniente, que tiene una tasa de error de 8 por 10 a la menos 4. Si comete errores, ¿qué actividad le falta? ¿Qué actividad le falta, chicos? La de La exonucleasa correctora. correctora. Nucleasa de 3', 5'. Exactamente. Entonces vemos en el cuadrito que esa actividad no la tiene. Aunque es baja su tasa de error, pues sí comete errores. Por lo tanto, pues los biólogos moleculares en sí la empezaron a utilizar al principio porque fue la primera descrita, pero después vieron que se pueden aislar otras polimerasas de otros organismos, como Pyrococcus furiosus, Thermococcus o Pyrococcus absci. Y estas son esas enzimas, la PFU, POU, TIL y PAC. Y la tasa de error, ¿cómo es, chicos? Comparada con la de TAC polimerasa. ¿Mayor o menor? Es menor. Es menor. Y estas enzimas, entonces, ¿qué actividad sí tienen? Que no tienen la TAC. Hexanucleasa de Hexanucleasa. Exactamente, la hexanucleasa de 3 a 5. Entonces, pues si ustedes quieren hacer una reacción de secuenciación donde lo importante es que la polimerasa incorpore los nucleótidos correctos, ¿qué polimerasa ocuparían, chicos? ¿Una TAC o una PFU? PFU. Una PFU. Cuando veamos la secuenciación vamos a ver qué tipo de enzimas se ocupan ahí. Adicionalmente, hay otra polimerasa que se llama THT-Pol. ¿Alguien me puede decir, leyendo su cuadrito, de qué organismo se aisló y qué característica tiene, dependiendo de su actividad enzimática? Yo, profesor. Adelante, por favor. THT-Pol es una enzima aislada a partir de Thermus thermophilus ¿Sí? y tiene actividad polimerasa de 5' a 3' en presencia de cationes magnesio, es decir, su actividad biocientífica, y la Claro, normal, digamos. retrotranscriptasa en presencia de magnesio, o sea que sintetiza DNA a partir de RNA. ¿De magnesio, perdón? Manganeso, ¿no? Manganeso. No, la primera sí. La segunda, la de retrotranscriptasa en presencia de manganeso. Ah, ok, pensé que había dicho magnesio. Si se dan cuenta, chicos, la presencia del mismo cofactor, de un cofactor, puede hacer la diferencia. Entonces yo puedo hacer PCR si le pongo magnesio, o puedo ya hacer una RT-PCR si le pongo primero manganeso. Entonces, los cofactores también son importantes. Esta es la técnica de Nick Translation, la van a ver más adelante cuando vean el marcaje de sondas. Ahorita no me voy a detener mucho en ella. Simplemente es tener una hebra de DNA, van a generar un hueco, pueden ocupar ahora sí un fragmento cleno o alguna otra polimerasa que rellene ese hueco, y ese hueco lo pueden rellenar con nucleótidos que ustedes van a marcar, ya sea con un compuesto radioactivo o con un compuesto fluorescente. Esto igual lo vamos a ver más adelante, solamente es una pequeña explicación. Hay otra polimerasa que tiene un nombre medio complicado. Se llama desoxinucleotidil transferasa terminal o TDT. Ignacio, ¿te encuentras por ahí? Ok. Tienes la tablita en la mano, ¿me podrías decir de dónde se aisló esta enzima? ¿Y qué recuerdas de tus clases de inmuno? ¿Qué hay en el timo? ¿Linfocitos T? Linfocitos T. ¿Qué característica tiene, compañero? ¿Recuerdan algo de los linfocitos T? ¿De sus receptores?
Que tienen CD8 y CD. Esos son los citotóxicos, pero en su TCR los linfocitos pueden reconocer una cantidad inmensa de antígenos. Pero la secuencia para esos receptores no está codificada en su DNA como tal, sino que hay un proceso de selección clonal en el timo. Y eso se debe a la presencia de esta enzima. ¿Cuál es su función, compañera? ¿Qué ¿Me dice puedes aquí? repetir, profe? ¿Cuál es la función de esta enzima? De acuerdo a esta diapositiva. ¿Lo podrías leer, por favor? Sí. Aquí es polimerasa de 5' a 3' en presencia de magnesio para DNA y en presencia de cobalto para, bueno, es que no sé qué es de ese DNA. Exactamente. ¿Alguien recuerda qué es ssDNA y dsDNA, chicos? Sí, que es monocatenario. Una cadena y de doble cadena, ¿no? Exactamente. Una SS, cadena Sencilla y cadena doble. cadena sencilla. DS, double strand, cadena doble. Entonces también tiene cierta actividad dependiendo de la cadena que tiene. Y también el cofactor. Aquí puede ocupar cobalto. Pero su función es adicionar nucleótidos en el extremo 3', tanto de DNA de cadena sencilla como de DNA de cadena doble. Hasta ahí pues no les he dicho nada diferente. Lo nuevo es que no necesita molde esta enzima. Entonces podemos tener DNA de cadena sencilla, como lo vemos aquí en estas bolitas rojas, o DNA de cadena doble. Pero la enzima solamente va a adicionar nucleótidos. ¿En qué extremos, chicos? En el extremo 3'. 3'. ¿Y eso quedamos por qué, chicos? Por el extremo OH. Exactamente, por el OH. Pero ¿qué vemos aquí, chicos, adicionalmente? Adicionan nucleótidos, pero ¿cuál es su característica especial? Que no requiere cadena molde. No requiere molde. Y eso pues es algo que a mí me puede interesar en biología molecular. Por ejemplo, si yo quisiera tener una cola de adeninas en el extremo 3', como los RNAs mensajeros, pero trabajo con Escherichia coli que no tiene, ¿qué enzima puedo yo ocupar? La TDT. ¿Y qué La nucleótido le TDT. tengo? ¿Y qué nucleótido le tengo que poner en el tubito de reacción? Si solamente quiero una cola de poliadeninas. adeninas. Exactamente, tengo que poner ATP para que empiece a sintetizar la cadena. Esta enzima se ocupa en secuenciación, ya sea secuenciación masiva o secuenciación tipo Sanger capilar. Esto igual lo vamos a ver más adelante. La cuenta y cuando uno les pregunte si quiero adicionar algún marcaje en el extremo 3' y yo quiero controlar los nucleótidos a mi voluntad, pues puedo ocupar esta enzima, DDT. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda de las polimerasas? No, profesor. ¿No? No, profe. También No, profe. en la siguiente hoja que les envié de la tabla, en la tabla 1.1, vienen las retrotranscriptasas, que son las DNA polimerasas dependientes de RNA. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellas. Ahorita vamos a empezar también con el tema de nucleasas. Si las polimerasas me sintetizan DNA, una nucleasa, ¿qué va a hacer, chicos? Degradar. Degradar ese DNA. Catalizan la ruptura de los enlaces fosfodiéster establecidos entre los nucleótidos del DNA. Es decir, van a romper esos nucleótidos que las polimerasas están formando, esos enlaces, perdón. ¿Qué tipo de enlaces? Aquí vemos el enlace fosfodiéster marcado en un círculo azul y vemos en dónde corta estas enzimas. Entonces, si cortan en esas posiciones, chicos, ¿qué me va a generar al final? ¿Qué tipo de extremos? OH. Un OH y otro ¿qué? Fosfato. Fosfato. El 3' OH y un 5' fosfato. Aquí otra representación, un 5' fosfato y
un 3' o H. Y dependiendo cómo cortan estas enzimas, se clasifican en dos grandes grupos, exonucleasas y endonucleasas. ¿A qué les suena exonucleasa, chicos? ¿Dónde hará el corte una Que exonucleasa? Afuera. cortan en los extremos. A que cortan afuera. Entonces, si yo pongo un DNA de este tamaño y lo pongo en un tubito con una exonucleasa, lo voy a empezar a hacer cachitos, empezando por los extremos. Aquí como ejemplos, y si vemos la tabla 2, tenemos a la exonucleasa 3. Esta enzima se llama así porque empieza a degradar solamente a partir del extremo 3'. Solamente está degradando una cadena. ¿Cómo para qué creen que sea necesario en biología molecular esta enzima, chicos? Para formar esos extremos. Pueden formar esos extremos y después, si les pidiera yo introducir un DNA, un nucleótidos marcados, por ejemplo, nucleótidos radioactivos, ¿qué enzima utilizarían, chicos? Una ligasa. Polimerasa. Una ligasa. Una ligasa, pero solamente quiero adicionar nucleótido por nucleótido. Ustedes tratan primero con la exonucleasa 3, degrada parcialmente sus extremos 3', y después yo quiero meter nucleótidos radioactivos. ¿Qué enzima ocupo? A la TDT. Una polimerasa, La una TDT. polimerasa o la TDT pueden ocuparla. Entonces también para la producción de sondas se puede ocupar exonucleasa 3. Ahora ustedes ya me dijeron que las endonucleasas van a cortar dentro. En este caso, si tengo mi DNA, si lo trato con una endonucleasa, voy a obtener diferentes fragmentos. Y si esto lo viera en un gel de electroforesis, chicos, ¿cómo se vería? Avanzó más. Fragmentos, bueno, se verían ¿Cuántos líneas más Se verían gruesas y bandas otras más diferentes, de pequeñas diferente y el tamaño, corrimiento ¿no? sería unas más, serían diferentes corrimientos, ¿cómo lo explico? Diferentes líneas pueden ser consecutivas o más espaciadas. Perfecto, muchas gracias. Mercedes, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Solamente va a cortar. Puede cortar tanto DNA de cadena sencilla como DNA de cadena doble. Y como cofactor puede ocupar magnesio o manganeso o calcio. Y aquí, chicos, ¿qué notan en común que tienen estas enzimas con respecto a las polimerasas? ¿Qué cofactores comparten? Magnesio. Magnesio. Magnesio, ¿no? Magnesio. Entonces, ¿por qué el maestro Miguel les dice que le pongan EDTA durante la extracción de ácidos nucleicos? Para secuestrar ese magnesio. ¿Con qué lo secuestran? ¿Con Que elimina EDTA? la actividad Con la catalítica EDTA. de las endonucleasas. Exactamente. ¿Qué tipo de agente es esa molécula? Es una La gente quelante. Un agente quelante. Entonces, si no hay magnesio, no van a funcionar estas enzimas. El EDTA puede también quelar algunos otros cationes divalentes. Ya vimos la DNasa 1. Ahora vamos a ver la nucleasa S1. A diferencia de la otra enzima, esta solamente va a cortar DNA de cadena sencilla. O puede cortar DNA de cadena doble, siempre y cuando haya un hueco. En resumen, solamente está cortando cadena sencilla. Perdón, ¿iba a decir algo, compañero? ¿No? ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? ¿Esta cómo se llama? ¿Esta enzima? Nucleasa S1. S1. Está en el cuadrito donde viene la parte de endonucleasas. No sé si ya la vieron, chicos. Profesor, en el cuadrito menciona que solamente elimina extremos de cadena sencilla de DNA, pero aquí en su imagen menciona usted que también hace estos huecos. O No. para las zonas. Puede cortar cadena doble, pero solamente si tiene un hueco. Si te das cuenta, aquí está cortando cadena sencilla de este lado.
Pero de este lado queremos cortar un DNA de cadena doble. Solamente lo puede hacer esta enzima si existe un hueco previamente en esta molécula. Por eso, en resumen, solamente la nucleasa S1 está cortando DNA de cadena sencilla. Y puede ser DNA de cadena sencilla o RNA. ¿Sí, compañero? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, chicos, les voy a pedir que nos regresemos al cuadrito de las retrotranscriptasas en la tabla 1.1. Ahí ya les había dicho que las retrotranscriptasas, ¿qué tipo de enzimas son, chicos? ¿Son polimerasas o nucleasas? Polimerasas. Se había dicho primero polimerasas. Y esa es su función. Tenemos un RNA. En este caso, ¿qué tipo de RNA es? Mensajero. Mensajero. Bien. ¿Y procarionte o eucarionte? Procariote. Cariote. ¿Qué? ¿Por qué, compañera? ¿Por qué es procarionte? ¿O por qué es eucarionte? A ver, chicos. Porque en los, bueno, en los procariontes se encuentran esas cadenas de polinucleótidos para terminar la transcripción. ¿En los cuales, perdón, compañero Osvaldo? En los procariontes. No, este es un eucarionte. Es poliadenilado. La cola de poli A solamente en los eucariontes. Entonces, este es un RNA mensajero, procarionte. Aquí vamos a hacer la reacción de síntesis de DNA. Para eso, si tenemos una cola de poli A, le puedo utilizar un primer de poli T que se llama oligo de T. ¿Para qué quiero este primer, chicos? Si quiero hacer síntesis de DNA. A ver, Guadalupe, ¿te encuentras por ahí? Es para iniciar la replicación, ¿no? Sí, en este caso vamos a hacer síntesis de DNA. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para que empiece a trabajar la polimerasa? El extremo hidroxilo. Bueno, un primer, ¿no? Exactamente, nos los va a dar el oligo de T, SOH. Si este fuera un mensajero procarionte que no tuviera la cola de poli A, ¿podría yo utilizar un oligo de T para hacer esta reacción? ¿Sí o no? No. ¿No existirá la forma utilizando enzimas que hayamos visto? Sí, la TDT. A ver, salí. Exactamente. Le pongo al mensajero la TDT o puedo sintetizar una cola de poli A y luego la pego con una ligasa que lo vamos a ver más adelante. Pero con la TDT se puede hacer esto y ahora sí ya puedo utilizar el oligo de T. Ahora ya la polimerasa hace su síntesis y vamos a tener un híbrido y RNA. ¿Creen ustedes que me sirva un híbrido, chicos? En biología molecular de RNA con DNA. ¿Qué creen, chicos? ¿Sí? Creo que sí. ¿No? ¿Será estable? No. No. Esto también se debe a que estas enzimas tienen una función de nucleasa. En este caso va a ser de RNasa. Y comúnmente esta función se llama RNasa H, que es la enzima donde se empezó a describir este procedimiento. Entonces, esa función me va a permitir degradar ese híbrido, degradar la parte de RNA. Y en algunos casos, si yo controlo la reacción, puedo quedarme con pequeños fragmentos de RNA que estén hibridando en esa molécula. Y posteriormente, ya le pongo una polimerasa. ¿Para qué me van a servir estos pequeños fragmentos, chicos? Si no hago la digestión completa con la RNasa. Como primers, ¿no? Como primers. Esto sería como una cadena con fragmentos de Okazaki. Y ya después la otra polimerasa puede eliminarlos. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? Profe, ¿por qué tenemos, bueno, cuando ponemos la cadena de poli A, al ponerla
el oligo DT, ese nos va a dar el extremo OH. Es que me tengo un poco de duda ahí. Sí, o sea, tú tienes, si fuera un RNA procarionte, tú le pegas la cola de poli A utilizando la TDT. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, después yo ocupo un primer que se llama oligo DT. Este ya lo venden, es una secuencia de T, de timinas, que va a hibridar con la cola de adeninas. Entonces aquí ya voy a tener un OH, para que ahora sí la transcriptasa reversa tenga con qué trabajar. Necesita el OH para ir empezando a pegar los siguientes nucleótidos. ¿Sí? Ok, ya entendí. Sí, no sabía de dónde iban a salir el oligo de T. El oligo de T, sí, ese ya lo venden, ese ya está comercial. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? Lo vamos a ver igual más adelante, cuando veamos la RT-PCR, las maneras de hacer DNA complementario. No solamente con oligo de T, hay otras maneras, pero lo vamos a ver más adelante. También en este cuadrito, ahí les dejo como breviario, que hay retrotranscriptasas termoestables. Entonces, ustedes pueden también utilizar estas enzimas para trabajar a una temperatura mayor. Ahora, chicos, dentro de las... Ajá. Sí, adelante. La RNasa solo entonces degrada después del primer. La RNasa H, la actividad que tiene la transcriptasa, la retrotranscriptasa, tiene actividad de RNasa. O sea, esta enzima tanto sintetiza DNA y me va a permitir degradar el RNA molde. Porque a mí no me interesa ya complementario. Y para biología molecular es lo que yo voy a ocupar. Si yo ocupara un RT-PCR, utilizaría esta enzima. Esto igual lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita quiero que recuerden solamente que las transcriptasas reversas sintetizan RNA a partir de DNA, que tiene la actividad también de RNAs. ¿Sí, chicos? Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Dentro de las regresando a las nucleasas, dentro de las endonucleasas hay un grupo muy especial de enzimas, las enzimas de restricción. Daniela, ¿te encuentras por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Daniela. ¿Qué recuerdas de las enzimas de restricción? ¿Qué me puedes platicar? ¿Por qué son útiles? Recuerdo que son enzimas que nos ayudan a hacer cortes específicos. Ok. Para poder, ¿mande? ¿Qué cortan esas enzimas? Un lugar, es un sitio específico del DNA para ingresar DNA exógeno. Exactamente. Son nuestras tijeras moleculares, creo que les comentó eso el maestro Moisés en la clase de historia. Les habló de sus investigadores y los trabajos que hicieron para describirlas, empezarlas a aislar y utilizarlas. Como mencionó la compañera, son las tijeras moleculares que nos van a permitir cortar dos DNAs diferentes y después posteriormente unirlos, ya con la ayuda de otra enzima que se llama ligasa. ¿Me podrían recordar, compañera, cómo fue que se describieron estas enzimas? No sé si se acuerda de los experimentos. Daniela, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ok, Daniela. ¿Te acuerdas de cómo se describieron estas enzimas? No, realmente no, profe. ¿No? ¿Alguien, chicos, que le pueda ayudar? Raimundo. Bueno, ya encontré algo de mis apuntes. Ok, Daniela. Bueno, lo que hicieron fue observar, bueno, utilizar un microorganismo y lo aislaron y caracterizaron esa enzima, por ejemplo, la de Haemophilus influenzae, que de ahí salió la HIN2. Ajá, HIND2 o HIND3. Entonces son enzimas que tienen las bacterias
y las describieron porque ellos observaban al hacer infecciones con bacteriófagos que algunas bacterias eran resistentes. ¿Y eso se debía a qué, compañeros? ¿Qué pasa cuando el bacteriófago introduce su DNA? ¿Cómo sabe la bacteria que es un DNA extraño? ¿Recuerdan eso? Por las metilaciones, ¿no? Hay una Las metilación. metilaciones, exactamente. Solamente el DNA de la bacteria está metilado y el del fago no. Entonces, estas enzimas reconocen el DNA no metilado y lo cortan en secuencias específicas. De ahí es que estas enzimas, su nombre es sistemas de modificación y restricción, porque para cada enzima que corta, hay una que metila reconociendo esa secuencia. Y si recuerdan de genética, existen 4 tipos de sistemas de restricción. Cecilia, ¿te encuentras por ahí? No sé si soy yo. Cecilia Cordero. Ah, sí, sí soy. Ok, Cecilia. ¿Me podrías mencionar las características principales de las enzimas del tipo 2? ¿Por qué son importantes las del tipo 2 en biología molecular? Pues, bueno, como en la tabla dice, son importantes porque el sitio de reconocimiento se encuentra en una secuencia palindrómica de 4 a 8 pares de bases. Y bueno, a comparación de las otras enzimas, pues es una zona muy pequeña, por eso son más específicas. También su otra característica importante es que el cofactor que utilizan solo es magnesio y pues si vemos las demás necesitan ATP. Ok. Y bueno, pues su actividad enzimática como endonucleasa o metilasa. Y es que no me acuerdo de una que era muy importante y no está en la tabla, pero no me acuerdo, profesor. De las más importantes, la primera, la actividad. La endonucleasa y la metilasa están por separado, no están en la misma subunidad como ocurre en los otros tipos. Entonces, por eso son útiles, porque yo me quedo con la actividad de cortar, es decir, la endonucleasa. El cofactor, como mencionó su compañera, solamente requiere magnesio, no requiere ATP. Entonces, si yo quiero inhibir una enzima de este tipo, ¿qué le tengo que poner a mi método de reacciones? EDTA. Si yo quiero inhibirla. ¿Podríamos adicionar EDTA? Exactamente, EDTA. Y lo principalmente importante de estas enzimas, lo que mencionó su compañera, reconocen una secuencia específica que es palindrómica de 4 a 8 nucleótidos y van a cortar en esa secuencia, no como los del tipo 1, 3 y 4. Eso sí reconocen la secuencia, pero cortan distante de ella. El tipo 1 está cortándome 1000 nucleótidos lejos de ese sitio de reconocimiento. El tipo 2, 25, 27. El tipo 4 hace múltiples cortes, hasta 30 nucleótidos lejos. Entonces, si yo quiero cortar de una manera específica una molécula de DNA, ¿cuál es el tipo de enzima que debo de ocupar, chicos? La tipo 2. Tipo 2. Exactamente. Abajo vienen algunos ejemplos, los más comunes. EcoR1, BAMH1. ¿Qué es un palíndromo, chicos? Que una cierta secuencia se lee al igual, tanto al derecho como al revés. Exactamente. ¿Algún ejemplo? Uno muy famoso. Por ejemplo, la de, bueno, no sé, de las enzimas de restricción, la de EcoR1. No, de palíndromo. La caja. Anita la balatina. Anita la balatina. Y aquí abre a manera de breviario cultural. Hay otros palíndromos. Hay autores mexicanos que escriben, como Ricardo Ochoa, versos en palíndromos. Y hay libros también que son palíndromos completos. Hay concursos de palíndromos, como ustedes ya mencionaron, son esas secuencias que se pueden leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Aquí les presento
A ustedes, por ejemplo, EcoR1, ¿por qué se llama así? Porque pertenece a E. coli. Es lo de Escherichia coli. Exactamente. Entonces, vemos que la nomenclatura de las enzimas involucra al género y especie de donde se aisló. En el caso de EcoR1, la E viene de Escherichia, Co de coli, R de la cepa RY13, y el 1 romano es porque fue la primera en identificarse. Y se van nombrando así sucesivamente. Entonces tenemos EcoR1, EcoR2. Hay una EcoR3 también. Y estas enzimas reconocen secuencias palindrómicas. A ver, ¿se encuentra por ahí Oscar? Oscar Banda. ¿O Karen Ortiz? Sí, profesor. Hola, Karen. Aquí te presento diferentes cortes de las enzimas de restricción y sus sitios de corte. En este caso, en el primer sitio, ¿de cuántos nucleótidos es el sitio de reconocimiento? De 5. De 6. También hay que contar esta citosina, porque es aquí donde se está haciendo el corte. ¿Y me podrías identificar o leer el palíndromo que se observa en esta imagen? Sí, es GGTAC, C, y luego es GGTACC. Este tema tiene, bueno, las enzimas de restricción pueden cortar de dos maneras diferentes. ¿Recuerdan que vemos que generan, chicos? Extremos romos, extremos cohesivos. Exactamente. En este caso, el primer ejemplo, ¿qué tipo de extremo es? Cohesivo. Cohesivos. Y en el caso de este otro ejemplo, el del medio. También. Romo. ¿El del medio? Cohesivo. Cohesivo también. Ah, no, cohesivo. Cohesivo. ¿Qué notan de diferencia entre estos dos extremos? El sitio de reconocimiento. Sí, es diferente el sitio de reconocimiento. ¿Alguna otra cosa? ¿El corte es el mismo? El número de bases que cortan. Puede decirse que la posición de los extremos es diferente. A ver, compañero, dígame más. ¿A qué se refiere con que es diferente? Sí, por ejemplo, la cadena de 5' a 3', en el ejemplo 1 es más larga que la de abajo, perdón, que la segunda. Y en el segundo ejemplo es lo contrario, la cadena de 5' a 3' es más corta, mientras que la de 3', 5' es más larga. Exactamente. El primer ejemplo se llama extremos cohesivos o salientes, porque como mencionó su compañero, el tamaño más grande está orientado al extremo 3'. Y el segundo tipo son extremos salientes a 5'. Ahora, chicos, en este ejemplo de la derecha, ¿qué tipo de extremo es? Es romo. Romo. Ok. ¿A todos les queda claro las diferencias entre un extremo cohesivo y uno romo? Sí. Sí. ¿Chicos? Entonces, extremo romo es un corte simétrico de las dos cadenas. No hay salientes. Y en el caso de los extremos cohesivos, sí hay una saliente. Es un corte escalonado. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Perfecto. Entonces ya vimos que hay enzimas que reconocen y pueden generarme extremos romos. En inglés se llaman blonde. Y extremos pegajosos, sticky ends, o cohesivos. El nombre correcto es un extremo cohesivo. Ahora bien, chicos, quiero que pongan atención en esta diapo. Al igual que en los medicamentos hay similares, en las enzimas de restricción sucede lo mismo. Y para esto se llaman isoesquizómeros. Un isoesquizómero es una enzima que reconoce la misma secuencia que la enzima prototipo. La enzima prototipo
es la que se escribió primero para cortar esa secuencia, y que pueden o no dejar los mismos extremos. Si dejan los mismos extremos, se van a llamar isocaudómenos. Y si no los dejan iguales, se van a llamar neoesquizómeros. Vamos a ver un ejemplo de los isocaudómeros. Ustedes tienen esas tres enzimas: BAMH1, BGL2, SAU3A. ¿Qué me pueden decir del corte que están haciendo y del sitio de reconocimiento, chicos? Pues que el sitio de corte, las secuencias que quedan en los extremos cohesivos son iguales. Exactamente. ¿Y la secuencia que están reconociendo? ¿Es un palíndromo? Es un palíndromo, pero ¿cómo son? ¿Es la misma secuencia o es diferente? Es la misma. Es la misma secuencia. Entonces podemos decir esto que serían los enzimas, digamos, similares, ¿no? Que yo puedo ocupar para generar ese mismo corte. ¿Qué pasa, chicos? Por ejemplo, en el laboratorio de Osvaldo necesitan una enzima BAMH1, pero no tiene. Y por ejemplo, en el laboratorio de Daniela tienen SAU3A. ¿Creen que le pueda prestar esa enzima para hacer ese corte? Sí. Sí, efectivamente. Entonces, esos son los isocaudómeros. Ahora, ¿qué pasa con los neoesquizómeros? Aquí tenemos el ejemplo de dos enzimas, ESMA1 con S y EXMA1 con S. ¿Cómo ven la secuencia de reconocimiento, chicos? Es de 6 nucleótidos. ¿Están de acuerdo que es la misma? Sí. ¿Me la podrías deletrear, compañera, por favor? Es citosina, citosina, citosina. Ah, no. C, 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 G, G, G. Sí, está bien, ajá. ¿Y la otra? Igual, C, 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 G, G, G. Ok. Estas enzimas, ¿qué tipo de corte me están dando? Uno romo. Un corte romo. ¿Cuál corta romo? La SMA1. Ajá, ESMA1. ¿Y la otra enzima, la EXMA1? También. ¿También me genera un corte romo? No, es un corte cohesivo. Un corte cohesivo. Es un corte cohesivo. En las bases de datos de enzimas de restricción, así se representan los cortes romos como el corte simétrico, o sea, las dos flechas encontradas. Si están separadas, eso es un corte Cohesivo. 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 Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya, una enzima que le genere un extremo romo encuentra que su compañera tiene esta enzima, EXMA. Ambas reconocen la secuencia. ¿La podría usar? No. 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 Entonces, es muy importante, chicos, que si van a cortar, se fijen con qué están cortando, o si esa enzima la pueden ustedes intercambiar. Ahora, a grandes rasgos, ¿cómo se utilizan esas enzimas? Esto lo vamos a ver también en la práctica de restricción. Simplemente ustedes tienen su DNA en su tubito que ya extrajeron con algún método que vieron con el maestro Miguel. Le van a adicionar su buffer de la enzima donde viene el cofactor, su regulador a un pH específico. Van a adicionar la enzima, van a incubar. Les preguntaría para ponerle encima, chicos. ¿Cómo creen que se establezca eso? Se miden las enzimas, chicos. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Es que se estaba cortando un poco. Ah, ok. Sí, la repito. En una reacción de restricción, ¿cómo saben ustedes qué cantidad van a poner? En la raya. Pues cuánto DNA tengo, ¿no? Cuánto material genético. Exactamente. Las enzimas de restricción
se miden no por cantidad en cuanto a concentración de enzima, sino a su actividad. Entonces vamos a hablar de unidades enzimáticas. En este caso son unidades de enzimas de restricción. Y eso, una unidad se define como la cantidad que se requiere para cortar 1 microgramo de DNA en 1 hora. Entonces, si yo sé cuántos microgramos estoy poniendo de DNA, porque ya lo cuantifiqué después de aislarlo, puedo saber qué cantidad de enzima voy a poner en la reacción, para que así, en esta hora o 15 minutos que voy a darle, ese DNA esté completamente cortado. Y después ya puedo purificar mis fragmentos. ¿Sí se entiende, chicos, lo que es una unidad de enzima de restricción? O sea que las unidades se miden en tiempo. ¿Se mide? No. Se mide en la cantidad que se requiere para cortar 1 microgramo de DNA. Porque usted puede poner siempre 5 microlitros de esa enzima, pero ¿qué pasa si usted está sacando y metiendo esa enzima de su refrigerador cada vez que hace su reacción? Se empieza a degradar un poco. Entonces tal vez ya al final esos 5 microlitros ya no le sirvan. Las enzimas se trabajan con unidades enzimáticas. En este caso son unidades de enzima de restricción. Y eso se define como la cantidad que se requiere para cortar 1 microgramo de DNA en 1 hora. ¿Sí? Entonces vamos a depender de ese microgramo de DNA. ¿Sí, compañera? Sí, profe. Ok. Ahora las enzimas de restricción también tienen una actividad que se conoce como actividad estrella. Hasta ahorita les he dicho que las enzimas cortan de manera específica, pero ¿qué pasa si yo no controlo las condiciones de reacción que les mencioné al inicio? Tal vez le pongo una baja concentración de fuerza iónica, le cambio el pH, o a lo mejor durante mi extracción dejé restos de glicerol o dimetilsulfóxido. O a lo mejor le puse manganeso en lugar de magnesio porque me dio igual porque los dos trabajan con valencia de 2. ¿Qué creen que haga la enzima, chicos? ¿Me cortará igual? Que reduzca su actividad. Va a reducir mucho su actividad, principalmente su especificidad. Entonces, esa es la actividad estrella. No es algo bueno. Es cuando yo no controlo las condiciones de reacción, la enzima va a cortar de manera aleatoria. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, bro. Entonces, en biología molecular, todas las condiciones de reacción enzimática tienen que estar perfectamente controladas. Ahora, chicos, esta es una fórmula para estimar el número de sitios de restricción en un genoma que tenga, digamos, un 50% de genes en proporciones iguales. Estimar cuántos puedo encontrar en ese genoma. Para eso debo de calcular la frecuencia de corte, la cual es 4 a la n. ¿Qué creen que significa este 4, chicos? El número de pares de bases que tiene la cadena. Solamente tiene 4 si le estoy diciendo que es un genoma. No, perdón, quise decir el número de nucleótidos de los cuales se compone. Exactamente, son las 4 bases. ¿Y la n? ¿Qué número es total de nucleótidos? ¿El número de qué, perdón? Total de nucleótidos. ¿De nucleótidos de qué? Que estén con... El número de pares de bases, ¿no? ¿De qué? ¿Pero el número de pares de bases de qué? El DNA. ¿El DNA? No. Yo quiero estimar el sitio de restricción. Del fragmento que estás utilizando. Exactamente. Son los nucleótidos que están en este sitio de restricción. Una vez que tengo la frecuencia de corte, yo ahora sí puedo estimar cuántos cortes voy a tener en esa molécula de DNA. Para eso requiero el tamaño del DNA en pares de bases y lo voy a dividir en frecuencia de corte. Lázaro. Perdón, chicos, tuve aquí un pequeño inconveniente.
Entonces, chicos, les decía que vamos a estimar el número de cortes. Y eso lo podemos definir como el tamaño del DNA entre la frecuencia de corte. El tamaño del DNA tiene que estar en pares de bases. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que pongan atención, chicos, y el que lo acabe primero le puedo dar 0.5 extra en el siguiente examen, que va a ser nuestro primer examen parcial. Les pido calcular el número de sitios de restricción para las enzimas EcoR1 y SHO1 presentes en el genoma del fago lambda. Como datos tenemos que el genoma mide 49 kilobases. ¿Cuánto es esto en pares de bases, chicos? 49,000. 49,000. ¿Todos entienden eso, chicos, esa conversión? Sí. Ok. Si hablamos de kilobases, son 1000 pares de bases. Si les pusiera megabases, ¿cuánto sería? 1,000,000. Millón, exactamente. El sitio de restricción, ¿cuánto de EcoR1, perdón, cuántos nucleótidos tiene? ¿Tiene 4? 4. 4. El sitio de SHO1, ¿cuántos nucleótidos tiene? 6. ¿Con datos? A ver. El número de la cadena enzima. ¿Ya copiaron la formulita? No. Ok. ¿De uno eran 4 y de otro eran 6? Profe, ¿qué dijo que era la N? 4 son los nucleótidos, guanina, citosina, adenina y timina. Y la N es el número de nucleótidos en el sitio de restricción. Para el caso de EcoR1, ¿cuántos son, chicos? 4. Son 4. 4. Y para SHO1, 6. 6. Entonces, para sacar la frecuencia de corte, es en el primer caso 4 a la 4. ¿Y el otro cuánto será? 4 a la 6. 4 a la... Exactamente. Pero, Y a profe, partir y de ahí esto- ¿Sí? tengo una duda. Entonces ahí, por ejemplo, yo ya sustituí 4 a la 4 y ya me da el valor, ¿no? Y ya nada más lo que resta es número de cortes y sustituyo los valores. Y eso, el número que me da es el número de cortes. Exactamente, que vas a encontrar para esa enzima en ese genoma. ¿Lo puedes redondear, por favor? Ok, Creo que ya lo tengo, profe. Ya lo tengo. A ver, las dos compañeros. ¿Fue Daniela y fue Brian? Sí. No, ma. ¿Sí? Sí. Ok, a ver, Brian. De uno me salió que 191.4 y de otro me salió 11.96 números de corte. ¿A usted, compañera? Así Daniela. es. El primero, que es EcoR1, 191.4 y XO1, 11.96. Ok. Vamos a ver si es cierto. Sí, son 191 y 12 sitios. Les voy a anotar a los dos porque digamos que fue un empate. Entonces, Daniela, tu apellido, por favor. Cerón Rodríguez. Compañero, su apellido. Flores García. Ok. Perfecto. Ahorita lo voy a hacer para que los sigan, chicos. ¿Sí ven la hoja de Excel? Sí. Sí, ya se ve. Ok. Aquí tenemos los datos y tenemos para que primero tenemos que sacar la frecuencia de corte. Dijimos que esa frecuencia es 4 a la N, donde N son los nucleótidos que están en el sitio de restricción. Para EcoR1, ¿cuántos dijimos que eran? 4. 4. Entonces es 4 a la 4. Y abajo, eso me da 256.
Y abajo sería 4 a la que, chicos? A las Las 6. 6. A las 6. Esos son 4096. Y ahora para el número de cortes va a ser el tamaño del genoma de este fago. ¿De cuánto es? 49,000 pares de bases. Exactamente. Entre la frecuencia de corte. Dándome así 191 y 12 nucleótidos para el otro. ¿Se entendió, chicos? Sí. Ok. Anteriormente se utilizaban estas enzimas para aislar genes. Esto es cuando se creaban los mapas de restricción. Compañera preguntó. ¿Perdón? En el chat una compañera preguntó que si siempre se van a redondear los valores. Sí, lo vamos a redondear porque sería como algo difícil de comprender que existiera, no sé, 2.5 cortes, ¿no? En este caso igual hay que recordar que es una estimación siempre y cuando tengamos más o menos un genoma que tenga un 50% de GC, que sería lo mismo que tuviera 50% de AT, o sea, donde los 4 nucleótidos estuvieran distribuidos de manera uniforme. Ya sé que no en todos los entra así, pero es una manera artística de corte. ¿Sí, chicos? Puede darse el caso que sean más o menos, pero es una estimación. Profesor, ¿y el número de ¿Escuchan? cortes también va a influir en la cantidad de enzima que utilicemos? En este caso se puede variar un poco en cuanto a la longitud del genoma. No es lo mismo que estés cortando un genoma a que estés cortando un gen nada más. Entonces, en este caso, tal vez podrías aumentar el tiempo de que vas a dejar cortando tu enzima. ¿Sí, compañero? Ok. Sí. Listo. Les había dicho que anteriormente se ocupaban para aislar genes cuando se construían estos mapas de restricción. ¿Alguien recuerda qué es un mapa de restricción, chicos? Emilio, ¿cuéntame? ¿Sí? ¿No se encuentra Emiliano? Sí, profe, es que no escuché mi nombre la primera vez. Perdón. Un mapa de restricción. ¿Recuerdas que es un pues, mapa de restricción? Sí, pues es como... bueno, sí, es un mapa en donde nosotros tenemos toda la secuencia de un determinado genoma y tenemos ubicados los sitios donde puede haber cortes, bueno, donde hay secuencias de las cuales tenemos enzimas que pueden cortar específicamente ahí. Ok, exactamente. Como dijo su compañero, un mapa de restricción es la representación gráfica de una secuencia en el cual están indicados los sitios de restricción para diferentes enzimas. Anteriormente se construían estos mapas para diseñar métodos para aislar genes y ustedes podían ver si había 2 enzimas que podían aislar un gen, ya sea si lo cortaban de manera continua. En este caso, si yo quisiera aislar el gen B, ¿con qué enzima debería de cortar? Hay 3 enzimas de restricción. BG2. Con BG3. BG3. BG2 y sal 1. Sal. BG2 nada más. ¿Con sal puede ocupar? Sal 1. No, porque cortaría. No, porque corta. Yo quiero aislar todo el gen. Entonces, sal no. Si quisiera yo aislar el gen D. Con BAMI. H1 y sal. Exactamente, con BAM y sal. Si quisiera yo aislar el gen A. Con BG2. Pues ahí Con ambas cortan la secuencia como tal, no la... Exactamente. No se podría hacer con estas enzimas. Para el gen C. ¿No se podría con sal 1? Ninguno también. Con ninguno.
No, Sí, porque con- no cortan. Tal vez pudieran cortar a lo mejor con BGL2 y con sal y purificar ese fragmento y después ver si hay otras enzimas que corten más cercanos a este gen. Pero de entrada no se puede tampoco cortar así completito. O sea, Les voy a dejar una tarea, chicos, perdón. nada más. Iba a decir algo. O sea que, ajá, sí, en el ejemplo A, entonces cuando las cortan, las fragmentan, no cortan el sitio que necesitamos, ¿verdad? Nada más fragmentan. Están fragmentando el gen. El gen. Yo quiero aislar el gen A. Lo quiero clonar. Entonces lo necesito completo. Si estas enzimas tienen cortes internos, no me sirve porque me lo van a hacer cachitos. Sí. Entonces yo necesito aislarlo de manera total. Entonces en este caso no hay enzimas que me permitan hacer eso. Como en el gen B. En el gen B, BGL2 sí me está cortando, lo está delimitando más cercano. ¿Sí, compañera? Pero sal lo está dividiendo. Pero sal no, porque sal lo partiría a la mitad, digamos. Sí, ya me quedó claro. Les voy a dejar esta tarea, en el cual, a ver, compañera, ¿podría ayudar a leerlo? Mercedes. Perdón, profesor, no se escuchó. Mercedes, ¿podrías ayudarme a leer esta tarea? Sí, profesor. Tarea. Usted ha generado un plásmido recombinante de manera satisfactoria de 9 kilobases, lineal. Cuidado. Lo siento. Y sabe que posee sitios de restricción para las enzimas BAM-H1 y EcoRI, por lo que decide cortarlo para verificar los sitios de corte de cada enzima mediante electroforesis. Calcula el tamaño esperado de cada fragmento y dibuja el patrón de bandeo que se espera en el gel. Tamaño de los fragmentos con BAM-H1, tamaño de los fragmentos con EcoR1 y tamaño de los fragmentos con BAM-H1 y EcoR1. Ok, compañera. ¿Hasta ahí? Perdón, ya. Listo. Aquí tenemos un mapa de restricción muy sencillo de un fragmento de DNA de manera lineal. ¿De qué tamaño, compañeros? 9 kilobases. 9 kilobases. En pares de bases. 9000. 9000. Y con expresión, primero con BAM-H1. Vemos que corta, ¿en qué nucleótido, compañeros? 150. 150. ¿Solamente 150? 600 y 8400. Ok. Entonces, si cortó aquí, ¿de qué tamaño es el primer fragmento? 150. 150. Y luego cortó en 600. ¿De qué tamaño es este segundo fragmento? 450. Y luego cortó hasta 8400. ¿De qué tamaño es esto? 7000. 7800. 7800. Ok. Y luego, pues ya nada más hasta ahí llegó. ¿Cuánto sería de 9000 menos 8400? 600. 600. ¿Están de acuerdo que esos son los fragmentos si estamos cortando solo con BAM-H1? Sí. Entonces, si yo les pido que lo dibujen en una electroforesis, ¿cómo lo dibujarían? ¿Dónde van los fragmentos más pequeños y los más grandes? Los más pequeños son los que avancen más. Ok. ¿Y los más grandes? Avanzarían poco, se podrían. Los que avanzan menos, ¿no? Por eso vamos a ayudar con este marcador de tamaño molecular y aquí van a ir graficando dependiendo del tamaño de cada fragmento. Esto lo tienen que hacer para EcoR1 y después si hacen el corte con las dos enzimas al mismo tiempo. Y aquí también les pido que dibujen el plásmido sin cortar. ¿Dónde dibujarían la banda, chicos? En las 9 kilobases. De 9 kilobases, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si se encuentran con fragmentos que tienen el mismo tamaño, que tal vez son dos? ¿Cómo lo verían en el gen? ¿Está más marcada la línea? A la Más gruesa misma la línea. altura. Ok. Listo, chicos. Les voy a enviar esto a Classroom para que ahorita no le tomen fotos. Si gustan tomarle foto. Profe, ¿Sí? ¿no veríamos, o sea, como dos bandas en cada línea? Porque serían de la separación. ¿Y sí? ¿Cómo dos bandas? Ajá, por ejemplo, si voy a cortar en el 8400, o sea, ¿no sería como el residuo del corte? ¿No veríamos dos bandas por cada corte? Vamos a ver la banda de 8400 a 9000, que sería de 600. ¿Sí?
porque estamos cortando solamente con BAM H1. Entonces BAM corta a 150, a 600 y a 8400. ¿Cuántos fragmentos me genera? 3 o 4. ¿Sí? 4 fragmentos, que son de esos tamaños. Entonces, ahora ustedes tienen que hacerlo con eco R1 solo y luego ya con las dos enzimas al mismo tiempo. ¿Sí, compañera? Consideren que en todos los casos van a cortar las enzimas de manera específica y en todos sus sitios. Tal vez eso es lo que causaba un poco de confusión. Experimentalmente, si no dejan el tiempo correcto, puede ser que la enzima corte esta secuencia. Pero si lo dejan correr, va a cortar en su sitio. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Alguna otra duda? No, profesor. Si se deja más tiempo, ¿se corta a qué secuencia, profesor? No, si se deja más tiempo ya no va a cortar nada. Yo lo que les decía es que tal vez ya de manera experimental puede ser que haga cortes parciales. Por eso ustedes deben de controlar el tiempo de su reacción de restricción y mantener la temperatura y pH controlado para que la enzima corte donde tiene que cortar. ¿Sí? Ya, sí. Ok. Ok. ¿Qué aplicaciones tienen las enzimas de restricción? Pues en ingeniería genética para obtención de DNA recombinante. La obtención también de marcadores de tamaño molecular, la elaboración de mapas de restricción, la identificación de productos de PCR. Vamos a ver más adelante. Hay una variante de PCR que se llama RFLP, como se ve acá abajo, que ocupa también enzimas de restricción, la técnica de campos pulsados y una técnica que se conoce como footprinting. Esto lo vamos a ver más adelante. También les voy a enviar esta. Es una base de datos, la práctica de restricción enzimática, pero quiero que ustedes la vayan explorando. Es una base de datos de restricción, donde ustedes pueden hacer mapas de restricción de manera virtual. Entonces, para que lo tengan por ahí presente. Y estos serían los mapas de restricción que se pueden hacer. Este es un mapa de restricción para este. Aquí se observa toda la cantidad de enzimas en cortarlo y su sitio de corte. Ahora ya vimos enzimas que sintetizan DNA, enzimas que lo cortan. Si ahora vamos a ver las ligasas, ¿qué función tienen estas enzimas, chicos? ¿De unión? Unir los fragmentos. Función de unión, unir fragmentos. Así, en palabras simples, unir fragmentos. Pegar moléculas de DNA. Si yo traté dos moléculas de diferente origen con enzima de restricción que me genera un extremo cohesivo o romo, y yo las quiero unir, ¿qué enzima te voy a ocupar? Una ligasa. Una ligasa. Entonces, esta enzima cataliza la unión de dos moléculas continuas de DNA de la forma del enlace fosfodiéster entre un extremo 3' OH y un extremo 5' fosfato. Aquí vemos las dos moléculas de DNA de manera exógena que fueron cortadas con una enzima de restricción. ¿De qué tipo, chicos? ¿Qué tipo de extremo generó? Cohesivo. Cohesivo. Después quedan estos fragmentos, estas discontinuidades. Falta un enlace por cerrar. Aunque esto se cerrar, necesitamos cerrar este enlace fosfodiéster. Profesor, esto lo va a hacer la ligasa. ¿Sí? ¿Puedo repetir qué? Perdón. Cuando habla. Ok. En este experimento tenemos dos DNAs exógenos de origen diferente y yo los quiero unir. Para eso los corté con una enzima de restricción. Ustedes me dijeron que fue una enzima que deja extremos romos. Una vez que esos DNAs se empiezan a unir por la complementariedad de bases que hay en dichos extremos,
Falta un enlace por cerrar. Es el enlace en el esqueleto de azúcar fosfato, en el caso del grupo fosfato, y es el enlace fosfodiéster. Para cerrar ese enlace, necesito de esta enzima, una ligasa, la cual va a cerrar esa unión de las dos moléculas, dándome así ya un DNA recombinante. ¿Sí se entendió, chicos? Sí, profesor. Ok. Aquí les presento el DNA del fago lambda. No sé si ustedes ya lo han visto en algún artículo o lo trabajaron en genética como marcador de tamaño molecular. No sé si se acuerdan, chicos. Sí, creo que lo mencionaron en genética. Genética, pero... Está cortado con enzima de 3. Ya se sabe cuánto mide cada banda. Son 8 bandas las que se generan con esta enzima de restricción. Si la enzima de restricción lo hace cachitos y me genera 8 bandas, ¿qué hará la ligasa, chicos? ¿Qué hará con esas bandas? Si yo pongo ese marcador y le pongo una ligasa, las va a ir uniendo. Entonces yo voy monitoreando esa reacción conforme va pasando el tiempo. Veo que de esas bandas que estaban completamente separadas, ¿qué les pasa, chicos? Se van uniendo. ¿Qué les pasa conforme avanza la reacción? Se Va van aumentando uniendo, su y eso lo veo porque va aumentando su tamaño. ¿A dónde veo la banda ya al final de la reacción? ¿Arriba, abajo, más pesada, más Arriba. 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 Ya se fueron uniendo todos estos fragmentos y va aumentando el tamaño de la banda. Eso sería una reacción de ligación. Aquí hay un video, chicos, para que vean cómo ocurre dicha reacción. Es una reacción de ligación entre dos DNA exógenos. Frequently a vector and a gene of interest. Ligation is usually... Esto lo van a ver más adelante, ahora que empiecen ya a ver el tema de clonación, que van a ocupar un vector, generalmente son plásmidos, y un DNA de interés o inserto. Ligation is usually the final step before to join double-stranded DNA ligation in the clone. Perdón, chicos, está trabajando. Una vez que ustedes han cortado ambas moléculas con una enzima de restricción y ya las pusieron en contacto, el último paso es ligar esas moléculas, como les había dicho, para cerrar esa unión. Y eso lo hacen con una ligasa. In workflow. DNA ligase may be used to join double-stranded DNA fragments with either blunt or cohesive ends. Y las ligasas sirven para los dos extremos. Una ligasa puede cerrar los cortes romos como los extremos cohesivos. Recombinant DNA plasmids. A DNA ligase catalyzes the formation of a phosphodiesterase. DNA. Perdón, chicos, se traba un poquito. Entonces, la reacción que catalizan es el enlace fosfodiéster entre un extremo 3'OH y un 5' fosfato. Ligation proceeds in 3 steps. Initially, the ligase Y aquí viene que la reacción ocurre en 3 pasos, ya viéndolo de manera molecular. is self-adenylated by reaction. Primero necesitamos que la enzima capture ese grupo fosfato, y eso es con ayuda del ATP. With free ATP or NAD. Next, Entonces entra ATP, se queda el grupo adenilo con un grupo fosfato y sale ese pirofosfato inorgánico. the adenyl group is transferred to the 5' phosphorylated end of the donor strand. Y después ese grupo fosfato se transfiere al extremo 5'. Lastly, the formation of the phosphester bond proceeds through the reaction of the adenylated donor end with the adjacent 3' hydroxyl acceptor, accompanied by the release of AMP. Y al final se forma el enlace fosfodiéster y se libera ese AMP. While T4 DNA ligase is the most commonly used Eso ya es un poco de propaganda de esta compañía.
Y si lo vemos en la tabla 3, chicos, que les envié, ahí viene una enzima que se llama ligasa T4. Osvaldo, ¿de dónde crees que se aisló esta enzima? Del bacteriófago T4. Exactamente. ¿Y qué actividad tiene? Pues ligasa. Específicamente ahí en la tablita que dice. Voy, es que no la puedo abrir. A ver, chicos, ¿alguien que la tenga en la mano? Dice que permite la unión de ácidos nucleicos de cadena sencilla al RNA. ¿Eso dice? Que une extremos cromos y cohesivos de cadena sencilla y